que el pueblo migrante, permanentemente en éxodo, es un pueblo insurgente. Aquí quiero recordar algunas palabras, con todo respeto, ¿verdad?, de este jesuita Ignacio Ellacuría, porque podríamos entonces hacer realidad un sueño de Ellacuría. Tenemos que lanzar la historia con los pobres en otra dirección, y yo creo que eso es lo que están haciendo los migrantes hoy, las migrantes. Muchos a lo mejor sin conciencia de hacerlo, ¿verdad?, porque están haciendo lo primero, que es sobrevivir, porque en sus países de origen no hay vida. En el año 2005, el Banco Mundial calificó este viaje del migrante centroamericano en tránsito por México como el viaje más peligroso que emprendía el ser humano en todo el mundo en ese año. Nuestra región, Centroamérica, México, los Estados Unidos, es un verdadero flujo de sangre, escenario de violencia, territorio de dolor, sufrimiento y muerte, de autoridades con una corrupción profundamente enraizada y amparadas por la impunidad. Los adjetivos que le ponen a nuestro país los migrantes, no solamente al tren carguero La Bestia, los activistas, es conmovedor, es vergonzoso. México es el cementerio de los migrantes centroamericanos. Estados Unidos construye los muros, nos decía una senadora ya, México está cavando las fosas. El migrante que no puede cruzar el muro, lo entierra el crimen organizado en fosas ya ni siquiera clandestinas. Solamente en este año, para que ustedes sepan, por ejemplo, en centroamericanos, por vía terrestre ya son 70,000 centroamericanos deportados vía terrestre, ¿no? Ya salvadoreños son como 13,000 vía terrestre y otros 15,000 vía aérea. Entonces ya son prácticamente cerca de 30,000 salvadoreños deportados, y prácticamente este es el mapa de toda la región. Se estima que este año vamos a llegar con más de 200,000 personas deportadas desde Estados Unidos y México. Necesitamos una ciudadanía centroamericana. ¿Por qué una ciudadanía centroamericana? Porque ya el fenómeno migratorio ya no es más solamente restringido a un país. Existe el fenómeno migratorio circular, yo llamo circular en Centroamérica. ¿Por qué circular? Porque, por ejemplo, si hablamos de nicaragüenses, tenemos 500,000 de nicaragüenses en Costa Rica, ¿no? Tenemos toda la circularidad migratoria de los países. Ahora, por ejemplo, mucha gente está buscando trabajar en Panamá, porque están construyendo el canal Panamá, necesita mano de obra, hay gente que está yendo por allá. Existe gente que va a trabajar en el sur de México, desde aquí de El Salvador, van año tras año levantar las cosechas en el sur de México, muchos trabajadores salvadoreños. Existen los trabajadores nicaragüenses que vienen a trabajar en Guatemala, los salvadoreños que van a trabajar en Belice, que van a trabajar en Guatemala, y viceversa. Hay una circularidad migratoria, y por ejemplo muchos de esos migrantes cuando llegan en nuestros países pues se quedan en una situación de desventaja. ¿Por qué? Porque existe el CA4, pero el CA4 no es un instrumento para trabajar, es simplemente un instrumento para la circulación de los 4 países de la región centroamericana. La política migratoria de México es una política migratoria diseñada para exterminar personas. Y no es una política migratoria autónoma, todos lo sabemos, es una política subsidiaria de la política migratoria estadounidense.
Si las personas migrantes deciden subirse al tren carguero, tendrán que estar preparadas para recorrer miles de kilómetros sobre el fierro de la muerte. En cualquier momento, como ya lo he dicho, el tren les puede quitar la vida o por lo menos un miembro de su cuerpo. ¿Por qué digo todo esto tan fatalista, verdad? Porque todo esto pasa gracias a la política migratoria, repito, esto es gracias a la política migratoria del Estado mexicano. Desde la perspectiva de los derechos humanos, nuestro país viola los siguientes derechos: el derecho a la vida. Miles de personas migrantes han perdido la vida por no tener las medidas indispensables que respeten el derecho a la integridad personal. La tortura que han padecido los migrantes también es responsabilidad del Estado. Porque a un migrante no solamente se le secuestra, se le tortura para que pueda pagar su rescate. Y si la familia en muchas ocasiones no paga el rescate, se le mata. El Estado es responsable por no haber impedido el secuestro de miles de personas donde se ejerce la violencia física, psicológica, sexual, la desaparición forzada y donde en muchos casos las personas son víctimas de trata. Dos fenómenos llenos de violencia, producto de una estrategia de Estado fallida. Una de las líneas de la represiva política migratoria es el encarcelamiento de miles de personas, incluidos los niños y las niñas. Desde hace décadas es un país expulsor, son más de 11 millones de mexicanos en los Estados Unidos sin documentos. A pesar de ser el país más expulsor de personas, no tiene una política migratoria de ayuda a sus connacionales. Esta es una vergüenza histórica nacional. México, el país más expulsor del mundo, no tiene una política migratoria, ya ni siquiera para los centroamericanos que están en tránsito, para sus connacionales que por miles son deportados. México es también el país por donde más transitan personas extranjeras sin documentos rumbo a los Estados Unidos. Se calcula que son más de 400,000 personas las que cruzan la frontera sur al año, de Centroamérica, de Cuba, de África, de Sudamérica, pero principalmente centroamericanos. En el año 2013 había 50 millones de migrantes de origen latino en los Estados Unidos, que llegó a ser el 16% de la población estadounidense. En el mismo año 2013 había 4 millones de migrantes centroamericanos que enviaron 14,000 millones de dólares a la región. Si este dinero no es recibido por Centroamérica, ¿qué va a pasar? Estamos frente a una traición de los estados de origen a sus propios connacionales. Cuando hablamos de los aspectos socioeconómicos, tenemos que reconocer y tener la plena conciencia de que existe una estructura generadora de pobreza. La estructura socioeconómica y política, como está siendo llevada a cabo en este momento, está generando la pobreza en nuestra región, en Latinoamérica, en los países subdesarrollados o en los países en vía de desarrollo. Prácticamente es un modelo económico injusto y excluyente, que hoy nosotros llamamos un modelo económico de mercado neoliberal. ¿Qué consiste este modelo económico de mercado neoliberal? Es un sistema económico que está fundamentado
en la privatización. Cuando nosotros privatizamos los servicios básicos esenciales de los ciudadanos y ciudadanas, estamos quitando la fuerza, estamos debilitando, creando un Estado débil. Los estados no tienen control sobre, ¿no?, ese sistema. Por ejemplo, ustedes pueden oír, no, es que la violencia de nuestros países está ahuyentando las inversiones sociales. Mentira. ¿No? Existe la violencia porque realmente el mercado no está generando oportunidades para que la población pueda permanecer en su propio país. Yo quisiera decirles que estamos frente a un fenómeno bastante complicado que requiere valentía de los estados involucrados y no soluciones superficiales, que estamos frente a una tragedia humanitaria, que son seres humanos los que están moviéndose y que tienen que atender esta tragedia humanitaria lo antes posible. Resulta que me deportaron en enero, como el 12 o el 14 de enero vine la primera vez. Llegué aquí, pues, al principio, pues mi mamá, toda la familia bien contento, pero los vecinos, mira así como se fue, así viene, ¿verdad? Las críticas, o sea, la gente siempre lo señala. Después, la misma familia de uno también, como ven que uno, o sea, uno era lo que uno trabajaba allá, Dios les mandaba, entonces ellos se estaban manteniendo ellos, y al ver que ya no le venía mensualmente esa cantidad de dinero que les mandaba, pues ellos ya empiezan como a decir, bueno, y en vez de ayudarnos, pues lo está quitando más comida a nosotros, ¿verdad? Entonces ya mi hermana, más que todo mi hermana, la que me mira más mal a mí. Y yo le digo, pues cuando yo estaba allá, pues no te dabas cuenta de que yo era el que trabajaba, pues gracias a Dios, porque ella tiene un negocio más o menos algo fuerte, ¿verdad? Pero yo le digo, pues, ese negocio no es que solo vos lo has construido, yo te he ayudado también. A ver, ¿cómo me has ayudado? Me dice, pues antes, cuando los 7 años que yo estuve allá, estuve mandando dinero para mantenerlos a ustedes, ¿verdad? Entonces ahora le digo, les toca a ustedes, aunque ellos casi no me mantienen porque yo, gracias a Dios, pues voy a vender CD al mercado allá y lo vasco y así me la voy pasando. Pero porque también he buscado trabajo y no encuentro. O sea, uno es como centro de burla de la gente. Y pues yo cuando a veces me reúno con la gente de decir que están en las cosas del gobierno, pues siempre lo que les pido es de que un poquito, o sea, más oportunidades de empleo para las personas jóvenes para que no tengan por qué emigrar para allá. Porque si aquí nosotros tuviéramos las oportunidades que están en Estados Unidos, por ejemplo, de trabajo, no tuvieran la necesidad de irnos para allá. En estos 3 años, entre 2011 y 2013, estamos hablando de que de cada 10 personas deportadas, 9 eran hombres, ¿verdad? Y una mujer. Esto nos habla de una composición de género bastante que tiende hacia los hombres, ¿verdad? Y muy importante para nosotros también en términos de orientar políticas públicas en cuanto a grupos de edad, ¿verdad? Tenemos como, por ejemplo, en el 2013, la mayor parte de personas retornadas, deportadas, estaba acá, ¿verdad? Entre los 18 y los 33 años, ¿verdad? Es la gente que podría estar perfectamente ocupada en un trabajo digno aquí en El Salvador, pero como no lo encuentran, pues están buscándolo en otro país. No podemos mejorar este programa de atención y de integral para el retorno y la reinserción solamente motivados porque nos aprieta los 2,000 niños que están ahorita detenidos en Estados Unidos. No podemos trabajar solo por eso.
Tenemos que trabajar con una perspectiva de desarrollar un programa de atención integral con una visión más estructural, considerando las motivaciones y las condiciones que están generando tanto la migración como las condiciones que determinan la posibilidad de reinsertarse. Cuando una persona migrante deportada se baja del avión, lo primero que encuentra es un cordón policial, ¿verdad? Encuentra a una fila de policías a un lado y a otro, y por ahí tienen que ingresar las personas cuando se bajan del avión. Nos parece que eso refuerza un enfoque de seguridad, pensando en que muchas de estas personas vienen huyendo de Policía Federal Mexicana, de agentes de migración mexicana y norteamericana, de secuestradores, de policías estatales en los estados por los que transitan en México. Encontrarse de nuevo con policías armados quizás no sea la mejor manera de recibirlos, ¿verdad? Se da un relevo, ¿verdad?, en equipos de policías para recibir a las personas allá en el programa Bienvenido a Casa, y no todos están sensibilizados para poder atender debidamente y dignamente a las personas migrantes que son deportadas. Nos parece que ese interrogatorio policial prácticamente al que son sometidas las personas estaría llevando incluso a situación de revictimización de las personas. Duplicar esfuerzos, que Migración haga su propia cuestionario y que luego la policía lo vuelva a hacer, ¿verdad? En casos en que, por ejemplo, muchas personas que han sido agredidas o vulneradas en sus derechos ya han pasado por un interrogatorio en Estados Unidos o en México y vuelven a ser interrogadas acá, nos parece que eso podría revictimizar a las personas migrantes. Estamos muy contentos en que nos han manifestado las autoridades de la Dirección General de Migración y Extranjería que trabajan en la homologación de un protocolo, ¿verdad?, común, para no volver a preguntar lo mismo, ¿verdad?, a las personas cuando llegan acá. Y si encima llegamos los investigadores a preguntar más, ¿verdad?, esto refuerza, ¿verdad?, esta situación. Esa gran interrogante, ¿verdad?, que son criminales los deportados, ¿verdad?, son delincuentes, son pandilleros, los datos nos están indicando lo contrario, ¿verdad? En el año 2013, por ejemplo, 7 de cada 10 personas deportadas no tenían ningún tipo de antecedente criminal en Estados Unidos. Es decir, es una gran mayoría de personas que, como bien decimos acá, su único delito fue cruzar una frontera, ¿verdad?, sin documentos. Logramos darnos cuenta de los tremendos abusos de los que son objetos las personas migrantes cuando son detenidas. Desde golpizas, insultos, ¿verdad?, en la detención, al cruzar la frontera, por ejemplo, y ser trasladados a las famosas hieleras, ¿verdad?, estas instalaciones en donde son recluidas prácticamente las personas migrantes en condiciones no dignas, pues, la vulneración de sus derechos, la ausencia de un debido proceso legal, y algo que siempre estamos insistiendo, que nos parece también que hay que llamar la atención y sobre todo buscar apoyos con las organizaciones allá en Estados Unidos también y las organizaciones de la sociedad civil aquí en El Salvador, que es que el hecho de que la gente de algún modo en los testimonios salía, ¿verdad?, estaría reconociendo que por el hecho de cruzar una frontera sin papeles, casi que es esperable que sean detenidos y sean agredidos. Es decir, la gente tendería a justificar, porque no se considera sujeta de derechos humanos, tendería a justificar los maltratos por sentirse invasores, ¿verdad?, en un país, como dicen muchas personas, que no es el suyo. Nos parece que esto habría que trabajarlo desde acá, ¿verdad? O sea, generar ese sentimiento, ¿verdad?, esa pertenencia, ¿verdad?, esa ciudadanía que se puede ir construyendo desde acá. Porque la persona migrante, para efectos del discurso dominante, ha dejado de ser persona. Se ha convertido en un objeto al que hay que castigar. Entonces, cada vez que nosotros podemos rescatar la humanidad del migrante, ponerlo en una luz de ser humano y compartir el hecho de que los sueños y las aspiraciones que tenemos no son diferentes a las que tiene el resto de las personas, podemos empezar a salir, ¿verdad?, de este cerco que nos han impuesto
donde nos han efectivamente demonizado, deshumanizado, y donde es permitible abusar al migrante sin que haya ningún tipo de reacción social negativa. Yo creo que la lucha por los derechos de las personas migrantes en Estados Unidos, yo creo que indudablemente es una de las luchas que están en la vanguardia de lo que va a ser un proceso largo, quizás doloroso, de redefinir el significado de los derechos humanos, el significado de los derechos individuales de las personas y por sobre todo la centralidad del ser humano en una sociedad que sigue pensando que es ejemplo en el mundo, pero que en realidad es una sociedad muy enferma hoy por hoy. El concepto que se tiene de los migrantes que retornan, muy criminalizado y muy estigmatizado. Eso es clave, pero muy clave, como todas las condiciones que enfrentan los grupos vulnerables. Este grupo es un grupo tan estigmatizado que si la sociedad lograra superar esa condición, sería una contribución y un elemento importante para facilitar la reintegración de los compatriotas que regresan. Cuando la migración implica que un niño o niña viaja no acompañado, esto representa obviamente una vulneración, no solo una amenaza, sino una vulneración directa a los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, particularmente porque la niñez y la adolescencia requiere una protección especial. Desde esa concepción es importante determinar entonces que si bien la migración es un derecho, cuando la migración es irregular, a partir de obviamente identificar cuáles son las condiciones o lo que genera esta migración, se vuelve una situación grave para cualquier país. Nosotros como Estado hemos ya expresado en diversas oportunidades, lo hago en este momento y como Consejo de Niñez y Adolescencia también, que entendemos que el fenómeno de la migración es multicausal en nuestro país, que viene de hace muchísimos años. Diferentes fenómenos sociales y políticos han generado la migración, incluso la expulsión de nuestra población. En los últimos meses, particularmente a partir del año 2013, el segundo semestre del 2013 y principios del 2014, vimos un repunte significativo de la migración irregular de niñas, niños y adolescentes. Yo debo reconocer que el Estado de El Salvador no estaba preparado para atender, ni está todavía preparado para atender el fenómeno y dar una respuesta integral a la población que viaja de esta manera y particularmente para la protección especial que las niñas y los niños requieren. ¿Y por qué lo planteo? Porque siendo un país que tiene una migración permanente de su población, las medidas que cualquiera esperaría que se adopten son medidas para disminuir la migración irregular. Obviamente, facilitar toda aquella migración que genere una mejoría de vida o una mejor condición de vida para las personas que deciden movilizarse. Pero nuestro país durante muchos años ha tenido migración de sus connacionales, es un país de tránsito también y no hemos tenido el desarrollo de políticas que incentiven a quedarse, y esto está vinculado al desarrollo económico y social de nuestro país. Las cifras oficiales no pueden identificar la cantidad de personas que sale del país con fines de emigrar o radicarse en otro país.
porque las personas hacen uso de puntos ciegos o porque no informan esto cuando salen por las fronteras. Sin embargo, en el caso de niños y niñas, la Dirección General de Migración está haciendo esfuerzos para identificar, por ejemplo, este es un trabajo más detallado, para identificar, por ejemplo, cuántos niños y niñas viajaron con su mamá y su papá y cuántos viajaron con terceras personas. Esto es importante relacionarlo porque pese a que nuestra legislación establece ahora cerrojos importantes para evitar la salida de niños y niñas con personas que tienen por objeto el tráfico de ellos y ellas, se ha quedado probablemente corta la legislación para la protección de una figura como esta. En los Estados Unidos hemos recibido un influjo de niños, niñas, adolescentes migrantes desde los 3 países del Triángulo Norte, de El Salvador, de Guatemala y de Honduras en los últimos 5 años. Entre 2003 y 2011 recibimos entre 5,000 y 8,000 por año, pero en 2012 recibimos casi 14,000 y en 2013 recibimos casi un poco más de 24,000 y ese año hemos recibido más que 60,000. Entonces la pregunta tiene que ser ¿por qué? ¿Por qué están migrando más niños, niñas, adolescentes? ¿Qué está pasando en los países de origen? Según el registro de la Dirección General de Migración, hemos tenido una cantidad importante de retornos en el año 2014, que supera enormemente la cifra de los niños y niñas retornados, son conocidos como repatriados. Utilizamos nosotros, que es una figura más adecuada, la del retorno, y tenemos que en el año 2012 tuvimos 822 niños y niñas retornados. En el 2013 la cifra se incrementó a 1.130 y ahora al 26 de agosto teníamos 3.179 niños y niñas retornados. Como ustedes pueden ver, estamos hablando de más del 100% de niños y niñas que han retornado por haber viajado de manera irregular. Yo ya decía que este incremento tan grande ha generado que el Estado se rebase en sus capacidades de atención, porque no estábamos preparados para esto. A la par de ello hay que aclarar que el sistema de protección de niñez es un sistema bastante joven, que todavía no se ha terminado de instalar. Dentro del sistema hay diferentes instancias del orden administrativo y del orden judicial, que apenas hemos terminado de instalar este año algunas, y nos faltan las instancias de protección en el ámbito local, que se llaman comités locales de derechos. Cuando ellos retornan se encuentran en un ambiente sumamente triste, vienen casi todo el tiempo con la misma ropa con que se fueron, no han tenido acceso a un baño, a veces en 2 o 3 semanas, han estado bajo circunstancias incluso ambientales, pues nada gratas, han estado durmiendo tal vez en condiciones muy malas, si es que acaso dormían, y algunos de ellos presentan casos de abuso sexual inclusive. En el caso de la niñez migrante, debo decir que El Salvador ha tenido avances importantes en el desarrollo de la función de la protección consular, que es un derecho que todas las personas tenemos. A partir del año 2010 hubo un desarrollo y hubo además la instalación de muchas oficinas, tanto en México como en la frontera sur de Estados Unidos, oficinas consulares. Hay que aprovechar que casi 25% de nuestra población está fuera de la frontera, y si están en mejores condiciones o tienen mejores accesos a recursos, ¿por qué no usarlos para empezar a desarrollar cosas que mutuamente van a ayudar a la gente allá? Porque la gente sí piensa en su familia, ¿verdad? Pero también las condiciones aquí en el país, y que lleguemos a un punto, a un sueño de decir la migración debe de ser porque quieren y no porque tienen que salir.
personas que han migrado pues no viven en el país en el país de destino, ¿verdad? En el país a donde se pretendía llegar. Tenemos que en Estados Unidos viven un 83% de la gente nueva de Arcatao y un 87% de Nueva Trinidad, ¿verdad? Aquí tenemos los porcentajes que viven en estos otros lugares. Estas personas que habían migrado, ¿verdad? En algún momento ya han retornado a El Salvador, es decir, un 7.4%, aunque se fueron en algún momento, ya están de vuelta. Tenemos una serie de elementos que ahorita ya hemos ido conociendo, pero que todavía no se han presentado en la investigación o en esta presentación de la investigación. Hay toda una construcción teórica que se está también revisando en proceso de revisión sobre decir por qué es que la gente se va y no solo respondernos con que por la pobreza, ¿verdad? O respondernos que por la violencia, sino que también la parte ya más antropológica de cómo es que nos estamos visualizando, ¿verdad? De qué entendemos, por ejemplo, por desarrollo o cuál desarrollo queremos. En el caso de los municipios se ha hablado, por ejemplo, de buscar hacer intervenciones que tengan que ver con el aquilatar los recursos naturales que tienen estos municipios, el potencial para desarrollo de diferentes, digamos, productos agrícolas, de ganadería, como le decía, del mismo turismo. Ha habido algunas buenas ideas incluso. El tema de la comunicación yo creo que es fundamental en el caso de no solo comunicar el hecho de que hay peligros, por ejemplo, ¿verdad? Con el tema de la migración irregular, sino que también comunicar qué debemos apreciar, qué es lo que más nos interesa. Nos interesa que a una familia, por ejemplo, que su hijo tenga X, Y y Z electrodomésticos en su hogar y que tenga X, Y y Z consolas, plasmas, etcétera, y que no tenga que hacer, ¿verdad? Porque lamentablemente, aunque haya a veces fondos, no necesariamente hay la educación, o hay educación a veces, y después de eso, ¿qué? La mayoría de migrantes, ¿verdad?, en Estados Unidos está indocumentado. Hay dependencia o expectativa de captar remesas, ¿verdad?, de familiares en Estados Unidos, es decir, el que tiene familiares allá, pues depende prácticamente, ¿verdad?, de las remesas, y el que no los tiene, pues los desea, y por lo tanto dentro de la familia se promueve, ¿verdad?, que los hijos pues migren para ver si se mejoran las condiciones, ¿verdad?, de necesidades que la familia tiene. La mayoría de los familiares de migrantes que reciben remesa lo usan para consumo, ¿verdad? No lo están usando para inversión, sino meramente para consumo. Y se sigue enviando a niños, ¿verdad? Entonces, porque está la gran necesidad de reunificarse, ¿verdad? Es decir, se ha ido hace unos años y pues quieren verlo, quieren estar con ellos, quieren recibir su cariño que no lo tienen, ¿verdad? Entonces, por lo menos este fin de semana salieron 3 niños, ¿verdad?, de Arcatao. Entonces, solo se sabe que se van, ¿verdad? Y duele pues porque se mira que es muy imprudente, ¿verdad?, está la situación. Hay 1/3 de hogares en Arcatao que aseguraron que al menos uno de sus integrantes se ha ido a vivir o trabajar al exterior. Un potenciales migrantes eran jóvenes, ¿verdad?, que pues están dudosos de si se van o no se van de estos municipios hacia el exterior. Y entonces ellos decían, para ayudar a la familia, decía uno, porque uno no tenga una vivienda, tal vez porque uno tenga una vivienda, y piensan ellos que allá va a ir a mejorar y que allá es la solución de tener su solarcito, uno, y su tiendita.
siguen llegando migrantes de Honduras para hacer trabajos temporales en agricultura, ¿verdad? Aunque son bien pocos los que se quedan, en la mayoría de casos, ¿verdad? Están regresando. La gente que se queda pues es porque ya se vino uno y se quedó un tiempo y luego, ¿verdad? Ya se va viniendo pues la familia. La poca integración del migrante de Honduras evidencia la falta de hospitalidad por parte de todas las personas de cada comunidad. Es decir, se mira bien claro que el hondureño busca al hondureño, ¿verdad? Entonces, o anda en grupitos, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Con los afines de Honduras. Nosotros sin captarlo, esa es una de las cosas curiosas que nos ha llamado la atención. Nosotros reclamamos a los países de México, ¿verdad? Estados Unidos, que sean hospitalarios, ¿verdad? Que sean comprensivos con el migrante, pero a las horas de las horas también la regamos, ¿verdad? No somos hospitalarios como debemos de ser. Como migrantes yo les puedo decir que a nosotros nos avergüenza también que muchas veces nuestros gobernantes, no importa si es México, El Salvador, Guatemala, Honduras, les encanta proyectarse como defensores de los derechos de sus nacionales en el exterior. Pero cuando vemos cómo tratamos al extranjero en nuestros propios países, realmente nos da vergüenza, ¿verdad? Y nos sentimos hipócritas, porque queremos buen trato para nuestros nacionales afuera, pero no correspondemos de esa manera con los extranjeros en nuestro propio territorio. En ese sentido van digamos, los esfuerzos. Está la parte también de seguir apoyando aspectos más legales, ¿verdad? El equipo está también por comenzar también esa fase con actores locales, ¿verdad? Para pues buscar poder avanzar también en cómo, por ejemplo, en el caso de los hondureños, ¿verdad? En cómo poder ayudar más a esta gente, en cómo poder tener más equidad para la gente que llega, ¿verdad? Porque así como queremos que nos traten bien a nuestros compatriotas que se van, queremos también aprender a comportarnos de tal forma que nosotros pues acojamos al que necesita, ¿verdad? Vivir en nuestro país. Todavía nosotros necesitamos desarrollar intervenciones concretas que tengan que ver con educación, que tengan que ver, yo creo que hay una deuda histórica importante en el tema de el aporte que pueden dar, por ejemplo, que se puede dar a nivel de comunicación y de educación, y no solo para prevenir migración en estas condiciones, ¿verdad? Que nos dañan, que dañan a nuestra gente, que dañan a quien migra, sino también para prevenir y evitar maras, delincuencia, etcétera.